8 minutos pasaron desde las 11 de la mañana en la República Argentina. Esto es El Colectivo. Entre las 7 y las 12, acá en el 101.1 de Mitre, Concordia, como hace 18 años. En nuestra ciudad, en este momento, la temperatura alcanza los 11 grados 9 décimas. Dato de la hora anterior todavía, ya vamos a estar actualizando. Y a lo largo del programa vinimos desarrollando distintos temas. Hablamos de la problemática judicial de Uribarri, pruebas que aparecieron esta semana a través de pericias judiciales. Lo hablamos con Guillermo Mulet, hablamos con nuestro hombre en Paraná, Federico Malvasio, en cuanto a lo que es la campaña y las repercusiones que han tenido esto. Quisimos hablar con Antonio Tardelli, un prestigioso periodista de la capital, en cuanto a lo que tiene que ver con la cuestión de un análisis que él hacía en una columna de opinión en cuanto a la llegada de Alberto Fernández, definiéndolo como un neoliberal republicano y peronista. Nos hubiese gustado discutir con don Antonio este tema. Yo veo contradicciones ahí en esa definición, pero lamentablemente estaba afónico y no podía salir. Y después opiniones económicas distintas. Y todos subyacen lo mismo. Los representantes, los representados, la crisis de representación. Y quisimos hablar con alguien que da charlas, que escribe, que es una estudiosa de esto, como es Usín Olleros, Angelina Usín Olleros, que es máster de Filosofía y Crítica de la Cultura Contemporánea en la Universidad de París. También es magíster científica de Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se desempeña como profesora titular de las cátedras de Problemática de la Ciencia y Filosofía Política en la UNER. Y la verdad que es una columna más que interesante en esto de que la crisis de representación tiene que ver con la ausencia nuestra como ciudadanos. Angelina, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por invitarme a participar en su programa. Sí, usted sabe, Angelina, que nosotros siempre, casi desde el nacimiento de nuestro programa, que hemos pasado por distintos gobiernos, distintas tendencias, distintas coyunturas, siempre tratamos de buscar el porqué de las cosas, ¿no? Fito Páez por ahí decía, no vayamos detrás de la noticia que come noticias, digamos, como que una tapa a la otra, sino busquemos por ahí las cuestiones importantes de fondo. Y en este título que por ahí encontré repasando, coincidía con algunos planteos que nosotros hacemos. Yo decía en el bloque anterior, no sé si tiene oportunidad de escucharlo en nuestro programa, pero decía, la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los militares. Sí. Y la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos, ¿no? Sí, bueno, ahí en la cátedra de Filosofía Política hemos trabajado mucho esta cuestión de la crisis de representación, porque la representación como concepto tiene en sí mismo una paradoja, que uno al estar representado está ausente, es decir, hay otro que decide por nosotros. Correcto. Y esa ausencia se va acentuando con el paso del tiempo cada vez más. Yo creo que desde la filosofía y desde las ciencias sociales una puede aportar, como así aportan los economistas, los politólogos, los pedagogos, es decir, cada uno hace su aporte y me parece muy importante que podamos esclarecer, bueno, a veces oscurecemos, pero para que existan argumentos y también se construyan ideas políticas, porque realmente lo que predominan son las opiniones, repetir y repetir palabras sin poder ubicarlas en un contexto, en un discurso. Sí, sí. Y bueno, el de representación es un concepto interesante porque ya viene de la antigua Grecia. Hoy casualmente en Facebook hice un posteo donde comento la etimología de la palabra hipócrita, porque el hipócrita es el actor de teatro, y es hipócrita porque actúa un personaje. Pero qué problema cuando eso se traslada a la política. Sí, usted sabe que yo lo ato, Angelina, a esto, porque es cierto que la sociedad sí o sí se tiene que involucrar, porque si no la política se termina metiendo con cada uno de nosotros y mal, digamos, en este sentido, de la peor manera. Lo que uno ve
es que en el marco en que se mueve la sociedad argentina es una democracia participativa con representación a través de los partidos políticos. Y ahí es donde yo encuentro esto, que Alfonsín decía, los partidos políticos son la polea de transmisión entre gobierno y sociedad, o entre Estado y sociedad, describía el expresidente. Y uno ve que esa herramienta como tal hoy no existe. O sea, tenemos un sistema que nos marca desde lo legal, desde lo institucional, la representatividad a través de partidos políticos, pero hoy no tenemos partidos políticos como tal. Entonces la sociedad choca fuertemente con esto, porque hasta se ve imposibilitada de decir, bueno, macanudo, me quiero meter, ¿dónde me meto? ¿Se entiende la preocupación? Sí, porque los partidos políticos hace mucho tiempo que han entrado en crisis, y esa crisis se debe a una crisis metafísica de nuestro tiempo. ¿Qué es la metafísica? Es lo que planteaba Hamlet en Shakespeare, ser o no ser. ¿Qué es ser radical? ¿Qué es ser peronista? ¿Qué es ser socialista? ¿Qué es ser anarquista? ¿Qué es ser desarrollista? Y podemos seguir así Sí. largo rato, ¿no? Es decir, esas identidades políticas se han ido perdiendo, han perdido consistencia. Por eso hoy hablamos de frentes, coaliciones, Sí. alianzas, porque el partido como tal fue perdiendo su identidad político, ideológica. Yo pensaba, ¿no?, cuando dicen, bueno, el peronismo tiene una multiplicidad, porque le empiezan a nombrar a fulano, a mengana, dice, ¿qué tiene que ver este con el otro? Lo mismo le pasó al radicalismo y le pasó al socialismo, por dar 3 ejemplos, digamos. Sí, sí. Es decir, son todos conjuntos que están excedidos en sus partes. Y esa identidad, hoy se habla de peronismo racional, peronismo federal, se plantea un peronismo republicano, Sí, sí. e incluso se acusa al peronismo de no ser republicano o de no pertenecer a una tradición republicana. Sí, sí. Y bueno, es un debate que tenemos que darnos también. Sí, yo mi tema por ahí yo lo veo, me parece que el peronismo como fenómeno cultural trasciende la cuestión de los partidos desde su nacimiento mismo. Sí, es un movimiento. Claro, pero aparte cómo nace, desde dónde nace desde el poder inclusive. Entonces, para el peronismo, más allá de las distintas corrientes que puede llegar a tener, es muy difícil concebir la política que no sea desde el poder. Sí. La diferencia por ahí con el resto de los partidos como el socialismo o el radicalismo, por dar 2 puntos de referencia, es que son partidos históricos que tuvieron su fragua de formación en la oposición, en el llano en este sentido, pero que toda esta crisis de representación, precisamente, y esa cuestión difusa que usted marca, Angelina, de ir perdiendo la matriz ideológica de cada uno de los perfiles, comienza precisamente cuando el partido deja de existir como tal. Claro. Entonces, como decía el Nano Serrat, ¿no?, para innovar nada mejor que un clásico. ¿No es hora de por ahí repasar nuestra experiencia desde el 83, pongámosle una fecha caprichosa, y volver a fortalecer partidos políticos, a tomar la herramienta? Porque si no, tenemos que cambiar la ley y decir que los partidos ya no son la herramienta esa, ¿no? Sí, también hay que hacer la distinción, como le decía al comienzo, entre partido y movimiento. Sí, el peronismo. Y la distinción entre partido y política, porque muchas veces dicen, yo no me meto en política, yo no hago política, pero en realidad lo que quieren decir con eso es que no están en ningún partido político. Claro. Entonces, uno siempre hace política y toma decisiones políticas. Hay una gran película que fue en el 83, ahora me voy a acordar, donde el actor era intendente, era la pintura del 83, me acuerdo, la República, no sé si era la República, pero no, era una comedia trágica que decía el intendente, estaban en pugna en el pueblo los 2 bandos, la derecha peronista y la izquierda peronista, y el intendente estaba en el medio, y por ahí cuando lo secuestran, Memorias y Olvidos, no habrá más penas ni olvidos, esa era la película. Ah, sí, si no me equivoco es basada en un libro de Osvaldo Soriano. Exactamente.
Y el intendente, que es secuestrado por una de las facciones, dice, pero si yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Claro, claro, sí. Y bueno, todas estas contradicciones que hay o estos desencuentros, creo que a nosotros y a nosotras nos hace falta encontrarnos, crear espacios de encuentro, que eso no significa que estemos homogeneizados pensando todos lo mismo, sino que nos encontremos a hablar de estas cosas. Ahora, Angelina, Sí. disculpe la interrupción, pero me parece pertinente lo que le quiero preguntar. ¿Esto no Sí. tiene que ver también con los vertiginosos cambios que se producen en la sociedad? Porque, digo, bueno, de la vieja política, de los griegos, pasando por la experiencia de la Revolución Francesa, de la Revolución Sí. bolchevique, no van cambiando, no van mutando las formas de hacer política también, además sumado a la falta de respuestas que la sociedad percibe y que como consecuencia de ello caen en un desaliento casi total, en un escepticismo y en la falta de creencia, digamos, en los roles protagónicos de la dirigencia política y de los partidos políticos. Sí, bueno, la velocidad del tiempo que vivimos conspira contra el ejercicio ciudadano de la política. Conspira porque todo es tan rápido, hoy es una noticia, mañana es otra, y así sucesivamente, y esa velocidad no nos permite detenernos en las cuestiones que nos afectan como seres humanos, ¿no? Correcto. Y a ver, Angelina, ¿cómo juega? Hay una constante lamentable que se ha dado desde los 80 en adelante, que es la caída casi vertical de la calidad educativa de este país, ¿no? De liderar rankings a nivel de América Latina, de América del Sur, a nivel mundial, en cuanto a los niveles educativos. De pronto nos vemos en un lapso de 20 años, 25 años, en un quinto, sexto, séptimo lugar de América del Sur. ¿Cómo juega esto en cuanto también a lo que tenemos como crisis dirigencial, ¿no? Bueno, usted dijo dos palabras, calidad y ranking, que yo las rechazo. Ajá. Las rechazo desde la política educativa. Sí, sí. Porque precisamente este fenómeno de que lo económico invadió lo político y lo subordinó, eso también ocurrió con la educación en los años 90 en nuestro país. Correcto. Alfonsín tuvo otro proyecto educativo, hizo un congreso pedagógico donde hubo una discusión política de la educación. Exacto. Y a partir de la implementación de las denominadas políticas neoliberales en los 90, cambió totalmente el escenario y se compró bibliografía a gran escala que se repartió a las escuelas. Entonces no hubo un debate acerca de nuestra cultura, nuestra historia como argentinos, como latinoamericanos, sino que vino todo de afuera para decir, bueno, esto que se hace en otros países ahora hay que hacerlo acá. Y la Ley Federal de Educación, en términos políticos, lo menos que tuvo fue federalismo. Sí, sí, totalmente. En realidad, la palabra ahí que se decía en las capacitaciones docentes era descentralización, porque se entendió federalización no en un sentido político, sino económico. Vamos a descentralizar, que se hagan cargo las provincias, los municipios, y el Estado Nacional se desentendió de la educación como un proyecto político nacional. Totalmente. Y han pasado desde aquella nefasta ley distintos gobiernos de distintos signos políticos, pero la política educativa ni siquiera se tocó, siempre siguió igual. Yo le puedo decir desde mi experiencia, desde 30 años de ejercer la educación en tres niveles, el secundario, el terciario, el universitario, bueno, ahora doy clases en posgrado, y la experiencia que yo he tenido es que todo el tiempo se cambia todo. Trabajamos 2-3 años con determinadas directivas, después se cambian. Ajá. Entonces no nos dan respiro en el sentido de que cuando uno viene trabajando desde ciertas líneas, después hay que cambiar. Usted me quiere decir cambiar todo para no cambiar nada. Exactamente, porque en todos esos cambios vertiginosos, recién hablábamos de la velocidad, hay algo que permanece. Aparentemente cambiamos,
pero seguimos repitiendo los mismos errores. Gatopardismo en política, Angelina. Y sí, totalmente. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, dice nuestra Constitución. Pero tenemos que tener en cuenta que pueblo es una categoría política y población es una categoría económica. Y nos ven y nos definen como población, no como pueblo. Como pueblo. Somos números. Le hablan a la gente, no le hablan a los ciudadanos. Ahora, Angelina, ¿qué rol ha jugado o cuánto ha jugado el tremendo avance de la sociedad de consumo? Porque yo lo que percibo es que a mayor tecnología disponible para el hombre, menos comunicación, por ejemplo, por dar un ejemplo dentro de lo que son las materias educativas. La sociedad de consumo ha impactado muy fuertemente en toda la sociedad y en la nuestra particularmente. ¿Qué rol juega, para bien o para mal, en la cuestión educativa en general? Es que en realidad nosotros pasamos a ser consumidores. Exacto. Por eso yo le decía hoy que no estaba de acuerdo con el término calidad, que en un panel que di acá en el Consejo General de Educación, un funcionario hace un tiempo largo se ofendió conmigo, pero la verdad es esa, es si consumimos buena o mala calidad educativa. Y en realidad la educación debe tener un programa político de emancipación. Ajá. Recordemos el viejo lema de formar al ciudadano. Sí, sí. La escuela pública nace con un proyecto político de formar al ciudadano. Y hoy es consumir, bueno, puedo pagar la escuela privada para mis hijos o la tengo que mandar lamentablemente a la escuela pública. Que se diga eso es tremendo, porque es retirarla de la política. Ahí hay que reivindicarlo a Sarmiento, ¿no? Que un hombre de muchas contradicciones, pero en cuanto fue presidente dijo hay que hacer escuela, ¿no? Sí, Sarmiento creó muchas escuelas, Perón también creó muchas escuelas, creó más escuelas que Sarmiento. Irigoyen. Entonces, es fascinante la historia de la educación y lamentablemente es una materia que se quitó de las carreras de formación docente. Correcto. Se dejó de dar historia de la educación y ahora se da análisis institucional, o sea, más referidas a la parte sociológica. Pero es muy interesante ver la historia de la educación. Y hay que ver también Sarmiento, que es un personaje muy polémico de nuestra historia, pero hay que estudiarlo y hay que saber cuál era el proyecto de Sarmiento. Exactamente. Angelina, por último le pregunto, ¿cómo ve la coyuntura en función de lo que puede venir? Si se va a profundizar la crisis de representación y la crisis de participación nosotros como sociedad, porque uno lo que no avisora es una ciudadanía dispuesta a cambiar el status quo desde la política. Uno no lo ve más una sociedad cada vez más alejada de la política en el sentido de que no le soluciona los problemas inmediatos, entonces busca los problemas, las soluciones por otro lado, deja de prestar la atención a la política. ¿Cómo ve el mediano y largo plazo en este sentido? Bueno, primero quiero decirle algo. Cuando Colón escribía sus informes del viaje a las Américas, como le llamaron después, sí, la palabra que más se repetía era oro. Oro. Y hoy la palabra que más se repite es dólar. En la medida en que nosotros sigamos hablando del dólar y tengamos una economía bimonetaria, vamos a estar cada vez más lejos de la posibilidad política de transformar la sociedad. Sí, sí. Y de la liberación definitiva. Yo siempre cito a un economista francés, Michel Aglietta, que él dice que la moneda es el registro simbólico del lazo social. Y nuestro lazo social hace mucho que está desgarrado, que está roto, y nuestra moneda también está totalmente devaluada, degradada, y esa moneda, esa otra moneda, que es el dólar, y que nos mantiene tan ocupados y preocupados todo el tiempo, las casas de cambio, las grandes colas para cambiar y comprar dólares, bueno, eso también nos aleja mucho de la política. Correcto. Porque es una preocupación individual de decir, bueno, ¿qué puedo ahorrar? Además lo tengo que ahorrar en moneda extranjera porque si no, no valen mis ahorros.
Y también esta cuestión de estar pensando que hay tarifas en dólares y nosotros cobramos en pesos, como acá en Entre Ríos cuando cobrábamos con bonos federales y teníamos que pagar en pesos nuestras deudas. Pero últimamente, Angelina, ha habido hasta decretos presidenciales en cuanto a tarifas que estaban en dólares cuando es inconstitucional. Exactamente. Entonces, bueno, es muy complejo el panorama y la crisis es muy compleja porque es una crisis política, pero también es una crisis ética o moral. Sí. Es una crisis de la que estamos realmente preocupados por la moneda y que además es extranjera, y no preocupados por lo que nos pasa como pueblo, como sociedad, como sujetos de derecho, porque también eso hay que rescatar y hay que reafirmar, somos sujetos de derecho. Si nosotros pensamos la educación como un gasto público, claro, y no como un derecho, y bueno, o la salud, todos los derechos que están expresados, y bueno, estamos en retirada de la política, entonces la crisis se va a profundizar, en el peor sentido de la crisis, ¿no? Angelina Usino Lleros, agradece a la doctora por ayudarnos a pensar en un futuro que vaya más allá de las próximas 24 horas. Exactamente, sí, en un futuro, así como hay que ejercer una memoria larga, también pensar en un horizonte que se extienda, no tanto, porque yo escucho a muchos políticos dicen el país que les dejamos a nuestros nietos. Bueno, también hay que ver que no todos y no todas pueden dejarle una fortuna a sus nietos. Exactamente. La mayoría no, creo. Por eso es donde estamos nosotros los laburantes, porque a mí me encanta decir que uno es un laburante. Angelina, nuevamente, muchísimas gracias por esto, bueno, privilegio de haber podido charlar con usted. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Hasta luego. 11:30 pasaban.